En este vídeo vamos a mostrar las novedades y el funcionamiento del programa de renta del año 2017. Para ello empezamos por el traspaso de declarante o la creación de declarante. Podemos hacer un alta introduciendo datos manualmente o importando datos fiscales de la declaración, y también podemos hacer un traspaso del año anterior. Vamos a hacer el primer caso. Alta de declarante, importamos datos fiscales, le damos a siguiente y en este apartado tenemos que indicar el NIF, la fecha de validez del NIF, del DNI y el número de referencia. Con el NIF y la fecha de validez del DNI podemos obtener ese número. Una vez que obtenemos el número, lo pegamos en la casilla de referencia y pulsamos en descargar fichero. Una vez que se ha descargado el fichero, el programa nos lo traerá a esta ventana y pulsando en siguiente nos irán apareciendo los datos del contribuyente. En este caso, datos del primer declarante, siguiente, rendimientos del trabajo, siguiente, cuentas bancarias, siguiente, préstamos hipotecarios. Algunos datos, como se ve en color verde, son trasladables, pero requiere que el usuario los marque, porque a veces se necesita información adicional. Por ejemplo, en este caso, hay que confirmar los datos del préstamo. En principio, todos estos datos vienen en los datos fiscales, pero habrá que confirmarlos. Le damos a siguiente, la vivienda y traspasamos. Una vez que iniciamos el traspaso, en el programa se muestra un listado con los datos fiscales que hemos incorporado, en este caso en color verde, y si hubiera datos que no se han incorporado nos aparecerá en color rojo. Le damos a salir de esta ventana y ya entramos en la pantalla de la renta. Como ven, aparece la liquidación en el fondo. El usuario podrá moverse con la barra de desplazamiento por los diferentes apartados y en caso de querer ver alguna información podemos pulsar en los interrogantes. Por ejemplo, en el apartado de rendimientos del trabajo tengo un rendimiento neto reducido de 16.740. Si pulso en el interrogante podemos ver un desglose más completo de esas casillas. Lo mismo, si quiero meter algún dato, por ejemplo, en estos rendimientos del trabajo, meter unos gastos de lo que se ha pagado de cuotas de sindicatos, podríamos ir al apartado A, pulsando en el botón, modificamos ese apunte, sindicatos, indicamos el importe y grabamos. Esta es la forma de introducción de datos. Tenemos también otra opción que es el menú de opciones, que nos permite ver estos mismos apartados con sus títulos y aparece resaltado en color azul aquellos apartados en los que existen datos. Siempre en el programa podremos añadir algún dato concreto. Por ejemplo, si nosotros queremos ver en el apartado de deducciones generales, podríamos ver la deducción de la vivienda y podríamos, por ejemplo, añadir cualquier otra deducción. Si, por ejemplo, me muevo en los diferentes apartados, por ejemplo, ganancias y pérdidas patrimoniales, podríamos aquí añadir una ganancia. Imagínense, por ejemplo, que tuviéramos que añadir la venta de unas acciones. Iríamos al apartado G2, G3, pulsaríamos en acciones negociadas en mercados oficiales y como novedad este año tenemos un apartado para los derechos de suscripción, que es uno de los cambios en la renta del 17, que es que a partir de este año estos derechos de suscripción tributan y en este caso, por ejemplo, concreto, vamos a añadir unas acciones. Le damos a añadir, indicamos con la tecla intro el perceptor, en este caso el 1, una descripción de esos valores, la clave que puede ser acciones de cotización oficial o acciones de cotización oficial inmobiliario, en este caso yo voy a poner el 1,
su fecha de adquisición, la fecha de transmisión, el valor de transmisión, por ejemplo, 1.500 euros, y el valor de adquisición, 1.200 euros. Grabando este apunte, en el programa ya nos traslada la ganancia patrimonial que corresponda. En este caso, como vemos aquí, 300 euros de ganancia patrimonial. Por tanto, en el menú de opciones, en el apartado de la izquierda, podemos ver resaltado aquellos datos en los que tenemos, aquellos apartados en los que tenemos datos. En cualquier momento el usuario puede sacar, por ejemplo, una liquidación que vemos en un listado, el declarante, el cónyuge si lo hubiera, otros preceptores y conjunta. Y un resumen por cada epígrafe de todos los datos que tiene la renta, resaltando en la primera línea el resultado de la declaración. También, si estamos de acuerdo y no vamos a meter ningún dato adicional, podemos ir a resultados y en el apartado de resultados nos aparece si está obligado o no el declarante. Si se plantean dudas, hay un botón de desglose de obligatoriedad en los que nos mostrará el por qué. En este caso, el preceptor 1 está obligado porque tiene restos de rentas que implican obligación de declarar, como por ejemplo las ganancias patrimoniales. Y de este caso nos tendríamos que ir a grabar la declaración con un intro, grabamos el perceptor, por transferencia bancaria la devolución y ya tenemos la renta en estado de grabada. Pulsamos en el botón de presentación, marcamos el declarante y aceptamos. Y se nos muestra aquí el fichero para llevar a la página de la agencia tributaria con 4 opciones de envío: certificado, envío directo a los servidores de la agencia tributaria con certificado, número de referencia o PIN 24 horas. Pulsando en cualquiera de los botones, el programa conectará con la página de la agencia tributaria para hacer la presentación del modelo. Y con esto sería la forma de hacer una declaración de la renta sencilla, creándola desde cero. Vamos a ver ahora un apartado concreto que sería el traspaso. Para aquellos usuarios que ya tengan el programa de otros ejercicios, es muy cómoda la opción de traspasos declarantes del año anterior. Podemos hacer el traspaso de un declarante individual o de todos los declarantes. Si hago de todos los declarantes y ese declarante ya existe, solo se traspasará de nuevo si su estado es pendiente. En otro estado, como por ejemplo grabado, modificado o telemático, no se traspasará. Le damos a traspasar y nos crea las rentas que tengamos del año anterior. En este caso tengo una con un titular y el código. Hacemos doble clic y estamos ya en la renta. Lo primero a destacar es que si yo despliego el menú, veo diferentes apartados ya resaltados. Y en este caso tengo varios apartados. Los datos personales, que ya están cubiertos. Como novedad, en este ejercicio tendremos una casilla para guardar la fecha de caducidad del DNI y el número de referencia. Y por otro lado, también destacar que en este apartado de datos personales podríamos cambiar la fecha fin del periodo impositivo en caso de un fallecimiento. Para los que sean nuevos en la aplicación, comentar que indicamos también la comunidad autónoma donde tiene la residencia habitual de manera individual o conjunta. En el apartado de familiares, aquí se indicará el cónyuge, descendientes, ascendientes a cargo y también tenemos la fecha de caducidad del DNI y el número de referencia. Cuando le damos a añadir un familiar, habrá que indicar la clave que corresponde para que el programa trate de una manera u otra a esos miembros de la unidad familiar. Por otro lado, en el apartado de inmobiliario, la aplicación traspasa los inmuebles del año anterior.
En este caso, una vivienda habitual, que sería el primer inmueble, si hago doble clic en él, veo que tengo marcado la vivienda habitual, y por otro lado, otro inmueble que estuvo arrendado el año anterior. Otros datos que se traspasan, por ejemplo, en ganancias y pérdidas patrimoniales, podemos observar si, por ejemplo, ha transmitido en el ejercicio 2015 o 2016 algún elemento patrimonial y ha aplicado la disposición transitoria novena de los coeficientes de abatimiento para saber la cantidad que se ha gastado y la que tenemos pendiente. En este caso, el perceptor 1 en el ejercicio 2016 y una transmisión de 150.000 euros sobre las que aplicó la disposición transitoria novena. Otros datos que podemos encontrarnos traspasados de años anteriores, si tenemos alguna operación a plazo pendiente de cobro en este ejercicio. En este caso, por ejemplo, tenemos ahí un importe de 75.000 euros que está pendiente del año anterior. Más apartados. En el apartado de reducciones tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ver en reducciones de la base imponible si tenemos algún plan de pensiones. En este caso tenemos planes de pensiones que no se pudieron compensar en esos ejercicios y se traslada a este nuevo. En este caso concreto tenemos en el año 2013 1.000 euros, 14 2.000, 15 3.000 y 16 4.000 euros. Algo a destacar es que el programa aplicará esas cantidades en función de los datos que tenga la renta. En este caso que estamos viendo en pantalla, como no he metido aún ningún dato económico, por ahora no ha hecho ninguna aplicación y traslada esos datos al futuro. Otras cantidades que podemos tener pendientes, por ejemplo, una base liquidable general negativa. En este caso tengo una base liquidable en el año anterior negativa de 350 euros pendiente de compensar. Si quisiéramos ver todo lo que tengo pendiente, tenemos un menú de consulta en el que podemos ver las cantidades que vienen del año anterior. Y aquí nos aparecerían todas las que tenemos. Pero ya les comento que esto el programa lo gestiona de manera automática. Bueno, dicho esto, ¿qué tendríamos que hacer? Traspasamos la renta, tenemos en principio las cantidades pendientes y nos vamos a importar datos de la agencia tributaria como hicimos antes. En este caso elegimos el perceptor, el programa nos indica la base, la casilla 450 del año anterior, indicamos la fecha de validez del DNI y obtenemos el número de referencia. Una vez obtenido el número de referencia, lo pegamos en este apartado y descargamos el fichero. Y una vez descargado el fichero, ya el programa nos lo traslada en esa casilla, empezamos a importar datos como hicimos antes. Rendimientos del trabajo, un plan de pensiones. En este caso, el plan de pensiones necesita que confirmemos si es del régimen general o es régimen de discapacitados. Le damos a siguiente, cuenta bancaria, intereses. Siguiente, un fondo de inversión que podemos también trasladar. El programa nos indica que si queremos aplicar la disposición transitoria novena en esta venta, en esta ganancia, pues tenemos que indicarlo nosotros. Le damos a siguiente. Los valores a los que se le aplicó la disposición transitoria novena en ejercicios anteriores, que vienen en los datos fiscales. Siguiente, donaciones. Siguiente, préstamos hipotecarios. Siguiente, también nos viene información sobre cláusulas suelo, ¿vale? Que en esto no sería traspasable. No sería traspasable porque la información que tenemos en los datos fiscales no nos es suficiente, pero sí que nos aparecen el reintegro de gastos y los intereses indemnizatorios. En este caso me han devuelto 3.000 euros de intereses y me han indemnizado con 500 euros, pero habrá que saber a qué años se corresponde para saber si están prescritos o no y si esos intereses que he pagado de más formaron parte de una deducción. Lo veremos después. En este caso no es trasladable.
Traspasamos las viviendas indicando en aquellas que no sean uso, aquellas que tengan un uso de arrendamiento, qué tipo de arrendamiento es, en este caso reducción del 60%, y traspasamos. Si estos inmuebles ya existen, como es en este caso, me pregunta si los quiero reemplazar. Le digo que sí. Y ya se me muestra el listado con los datos fiscales incorporados y los datos fiscales no incorporados. Hacemos el mismo proceso para el cónyuge. Indicamos su fecha de DNI, descargamos, obtenemos el número de referencia. Una vez que lo hemos obtenido, lo indicamos en este apartado y descargamos el fichero. Le damos a siguiente, en este caso tiene la vivienda y traspasamos. Y ya tendríamos parte de la renta hecha. Algo que es interesante ver, como ya hemos traspasado un rendimiento de trabajo, si nos venimos a reducciones de la base imponible, vemos que el plan de pensiones que teníamos pendiente del año 2013 de 1.000 euros ya se ha aplicado. En el año 2014 también, y en el año 2015 parte se aplicó y parte queda para el futuro. Igual que el del 16 e igual que el del 17. Ya ven que el programa gestiona las cantidades para el futuro de una manera automática. Compensa y deja para el futuro esas cantidades. Como novedad en esta renta del 17 está en el que en el modelo tenemos que dejar constancia cada año de las cantidades pendientes. Lo mismo nos ha pasado con aquella base imponible, base liquidable que tenía negativa. Estos 350 euros del 16 ya se aplican en esta renta. Siempre el programa va a contemplar si tiene la posibilidad de aplicarlo y lo aplicará. En relación a el apartado de inmobiliario, teníamos una vivienda habitual y por otro lado un inmueble arrendado. Los inmuebles en la parte de abajo podemos indicar los usos. En este caso, como esta vivienda la tengo arrendada, indicaríamos arrendamiento, los días, la reducción, si se puede, indicaríamos el 1 o el 3, dependiendo del destino del arrendamiento. Si está arrendada a familiares, una S y no una N, e indicamos el ingresado. En este caso voy a poner 3.000 euros, gastos de reparación e intereses 4.000, y en otros gastos deducibles indicaremos los tributos, saldos de duros de cobro, cantidades como consecuencia de servicios personales, la amortización, marcando la casilla, el programa nos la calcula, amortización de bienes muebles y otros gastos fiscalmente deducibles. Si hay reducción, lo indicamos y si hay retenciones, también. Grabada ese rendimiento, algo que es destacable es que si me voy a saldos pendientes, puedo ver en cada inmueble lo que tengo del año anterior. En este caso, en el año 2016 tenía pendiente 1.000 euros y los aplico ahora. Y de estos 4.000 de reparación de intereses, me aplica hasta el tope del ingreso, en este caso 2.000, quedando para renta del 18, 2.000 euros pendientes. Ya ven que lo hace el programa de manera automática, controlando por referentes catastrales los gastos que tenemos pendientes de un ejercicio para compensarlos en el siguiente o siguiente. En el tema hablábamos de las cláusulas suelo. Si tengo que hacer una devolución de las cláusulas suelo, debida a las cláusulas suelo, tengo que irme al apartado reducciones y deducciones indebidas. Hablo de intereses abonados por el motivo de cláusula suelo cuando han formado parte de una deducción por vivienda habitual. Le daríamos a añadir, indicaríamos el perceptor, la clave B, el año de los intereses y el importe de la deducción, no de los intereses. Imaginemos que de todos aquellos intereses que me han abonado, 1.000 euros
son los que han formado parte de una deducción y de un ejercicio que no está prescrito, por ejemplo, el 13. Entonces, si fueron 1.000 euros, provoca una deducción del 15%, 150. Debido a que esos 150 están distribuidos el 50% a la parte estatal y el 50% a la parte autonómica, a excepción de Cataluña, claro está, pues indicamos aquí el importe de esa deducción, que serían 75 en la parte estatal y 75 autonómica. Y para distinguir que esta deducción indebida se debe o está motivada por las cláusulas suelo, lo marco para no tener que calcular intereses de demora que no me los reclame la agencia pública. Grabamos y ya tenemos, en este caso, la deducción. Ya ven que no tiene mayor trascendencia. Por otro lado, si nos vamos a importar datos de nuestras aplicaciones, podremos ver si estos perceptores forman parte de tienen alguna actividad o forman parte de alguna comunidad. En este caso, el contribuyente Luis García García es un comunero de la empresa de estimación 4, por tanto tenemos el modelo 184 que podemos traspasar. Y de esta manera tenemos en regímenes especiales, atribución de rentas, los datos de la entidad en atribución de rentas, el rendimiento y en este caso retenciones. Estos rendimientos derivan de capital inmobiliario y podemos ver aquí los inmuebles de los que proceden, que están informados en el modelo 184. En el caso, por ejemplo, de hacer patrimonio, tendríamos que indicar en el apartado de renta, en aquellos apartados que lo permitan, los valores para patrimonio. Por ejemplo, en inmobiliario tenemos un inmueble que es la vivienda habitual y indicamos el valor patrimonial. En este caso, por ejemplo, 300.000 euros. En la vivienda arrendada, modificamos y indicamos también ese valor patrimonial. Por ejemplo, 200.000 euros. Y así, en otras viviendas, y así iríamos cubriendo los datos. Lo mismo, por ejemplo, en el tema de rendimientos de capital mobiliario. Imaginemos en la base imponible de ahorro que tengamos un depósito de cuentas, la clave E, observen que esta es la cuenta de patrimonio, e indicamos los ingresos para la renta y también el valor fiscal para el patrimonio. Por ejemplo, pues este sería un depósito de 50.000 euros y lo grabamos. Hecho esto, nos quedaría ir a resultados y ver cómo sale mejor la renta. El programa propone siempre individual o conjunta. En este caso, como la renta me sale mejor de manera individual, perdón, de manera conjunta, me propone una C, ya que individual sería 4.749,30 y la segunda nada, pero conjunta 4.103. ¿Esto significa que la hay que presentar conjunta? Eso como quiera el usuario. Si, por ejemplo, marcamos separada, irá separada. Le damos al intro y grabamos un perceptor con, si queremos, domiciliación, fraccionando el pago y domiciliando el segundo plazo, y grabamos el segundo perceptor. Hecho esto, podemos presentar o podemos ver la parte de patrimonio. Si nos vamos a patrimonio, aquí ya vemos el patrimonio con los diferentes declarantes, Luis y María Silvia, titular y cónyuge, y vemos aquí, por ejemplo, 200.000 euros del apartamento, 50.000 del depósito y 150.000 el valor de la vivienda habitual que estaba al 50%. Aquí sí que es necesario que el usuario añada aquellos componentes propios del patrimonio. Por ejemplo, si tenemos un vehículo, añadimos e indicamos el perceptor 1 y el valor del vehículo, por ejemplo, 35.000 euros. O si, por ejemplo, tenemos un objeto de arte, vamos al apartado L y añadimos
objeto de arte y su valor, por ejemplo, 85.000 euros. Y así iríamos añadiendo aquellos valores que son exclusivos de patrimonio. Siempre en el programa, cuando le damos a grabar, nos trae el valor de los elementos improductivos, la casilla 16 y 17. Si el usuario lo estima oportuno, puede introducir los datos de forma manual. Y una vez que lo hemos grabado, nos aparecerá si está obligado o no está obligado. Si no está obligado, ya no lo grabamos. Y si lo queremos presentar, le daríamos que sí. Y desde el apartado telemática ya lo podemos presentar. Algo que no comenté antes es que en el apartado de la renta, igual que en el de patrimonio, podemos ver la renta solo del declarante, solo del cónyuge, en este caso no tiene ningún rendimiento, o de manera conjunta. Por último, en relación a deducciones autonómicas, cuando nosotros accedemos a la deducción autonómicas y le damos añadir, elegimos el perceptor, se nos muestra la autonomía en la que tiene su residencia y con un clic podemos acceder al propio manual de la agencia tributaria al apartado de la comunidad que corresponda, para que podamos ver los diferentes requisitos que tiene esa deducción. Es importante destacar que el programa va a controlar el límite de la deducción y va a controlar si supera los datos económicos que establezca la propia deducción. Por ejemplo, en este caso, pues la suma de las bases imponibles general y del ahorro no pueden pasar en individual de un importe y en conjunta de otro. Esto lo controla el programa de manera automática, pero es conveniente que el usuario vea esa deducción para saber si le puede, si la quiere aplicar o no la quiere aplicar, porque a lo mejor no cumple otros requisitos, ¿no? Si en este caso no había ninguna opción, por ejemplo, podríamos poner hijos nacidos, indicamos el número de hijos, el ordinal, y si convive con ambos padres, grabamos y tenemos aquí la deducción. Si me vengo al interrogante, podemos ver en caso de que se pueda aplicar o no se pueda aplicar. Si ponemos el declarante individual, lo mismo, accedemos al interrogante y vemos si se puede aplicar o no se puede aplicar. En este caso, como ven, no se puede aplicar porque tengo una base imponible muy superior al límite individual y límite conjunto. Para finalizar este breve vídeo del funcionamiento, comentar que tenemos listados varios, como por ejemplo el documento de mandato para hacer un contrato entre mandante y mandatario, es decir, entre asesor y contribuyente para que le represente ante la agencia tributaria. Podemos tener un listado de los datos fiscales que hemos importado de Hacienda, los que hemos importado de nuestras aplicaciones y un resumen de renta. También tenemos el apartado de notas a la derecha, en el que podemos escribir las notas que queramos dejar en la declaración. Bueno, pues nada más. Este es un vídeo en el que quisimos explicar un poquito el funcionamiento de la aplicación de renta y de patrimonio, y que si les interesa ver algún otro vídeo o apuntarse a algún seminario de los que hacemos, siempre está disponible en nuestra página web de GESLA el calendario.